¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, al grupo de estudios Sistema Penal, a Jordi por la invitación y a ti por la presentación. Para mí es grato compartir siempre con los estudiantes, esta vez con Guaura. Me hacen acordar mucho. Yo también he sido estudiante, he tenido y he formado, he dirigido grupos y talleres de estudios académicos y sé lo lindo que es poder dialogar con profesores, con abogados y estar en un constante intercambio siempre de ideas, de información, porque como eso, o sea, un abogado nunca deja de ser estudiante. Un abogado que se diga que ya lo sabe todo es aquel que sabe absolutamente nada o sabe muy poco. Así que somos estudiantes eternos, estamos en este camino. Yo tenía también mi grupo de estudio, creo que se llamaba Justicia y Derecho en la Garcilaso, así que me trae muy lindos recuerdos. Gracias, Sergio, por la presentación. Y bueno, encantada de Creo que sí, estar y doctora. hacer una, La digamos, dejo una entonces para que pueda, la dejo entonces para que pueda seguir con su cátedra. ¿Sí? gracias, gracias, Adelante, Sergio. doctora. Muchas gracias. A ti, a ti. Bien, un tanto yo quería empezar esta exposición. Creo yo que siempre la prisión preventiva nos trae el tratamiento de la prisión preventiva y de todos los matices que abordan esta institución, nos trae siempre varios retos. De hecho, creo que es una de las instituciones procesales donde siempre va a existir un desarrollo doctrinario, jurisprudencial, académico, en sus distintas matices. Ya en este momento no vamos a hablar de los presupuestos de la prisión preventiva, en cuándo se va a imponer la prisión preventiva, del plazo de la prisión preventiva, la naturaleza, la finalidad. No es materia de esta charla, más allá que sea una temática sumamente importante. Hemos tenido oportunidad de estar con otro grupo de estudio, creo que de Chimbote, hace un par de días, dialogando sobre la prisión preventiva en sí. Hoy nos vamos a abocar puntualmente al cese, que por demás es el tema que es el día a día en estos temas o épocas de cuarentena y de que hoy en día por demás nos han vuelto a prolongar el plazo de la cuarentena, ya no, ya dejó de ser una cuarentena, ya no sé por qué día vamos, ya llevamos llegando a los 70 y próximamente ya, bueno, estamos confinados hasta el 30 de junio, si mal no me parece, por el anuncio presidencial del mediodía, pero bueno, más allá de ello, si bien el cese no es una figura propia de estas, digamos, épocas, porque existe normativamente en su tratamiento, de hecho, ya desde mucho, desde la regulación con el Código Procesal Penal del 2004, vigente del 2006, de hecho, en Guaura arrancó toda esta ola de reformista. Hoy en día, sí, a raíz de esta época del COVID-19, creo que es una de las instituciones, junto con la variación y el tema de la prolongación o la prórroga o la adecuación de la prisión preventiva, los temas centrales que estamos analizando y discutiendo hoy en día. Pero, a ver, pongámonos un tanto en contexto sobre esto de aquí y partamos de la siguiente idea. Sabemos de antemano, desde luego, que el derecho a la libertad no es absoluto, como muchos otros derechos. O sea, puede ser limitado con medidas de coerción personal siempre que cumplan determinadas exigencias y, sobre todo, que estén debidamente fundamentadas. ¿Ok? Pero estas medidas cautelares siempre deben de estar guiadas por determinados principios. A saber, y eso ustedes lo saben, todos lo sabemos porque es el día a día, legalidad, necesidad, temporalidad, variabilidad, proporcionalidad y motivación, entre otros principios que suelen en este caso, digamos, estar acorde más o menos con el tema de las medidas cautelares o las medidas de coerción personal. Y dentro de este contexto, pues precisamente surge aquí el tema de digamos, dentro de ello, la variación o la posibilidad de variar estas medidas de prisión preventiva.
Y si nosotros vayamos y empezamos a buscar el sustento normativo o ver, digamos, para poder tener como un segundo piso de análisis a esto, más allá de los principios y las bases que hemos establecido, ahora el sustento normativo de cuándo entramos a hablar sobre las posibilidades de variar la prisión preventiva ya decretada, porque para esta clase estamos viendo que ya existe una medida de prisión preventiva dictada en un determinado plazo por determinadas circunstancias y factores. Si nosotros vamos a los temas, al aspecto normativo, pues debemos de remitirnos directamente al artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, que precisamente habla sobre la legalidad de las medidas limitativas de derechos, ¿no? Entre otros, fundamentalmente hace referencia en la parte final a la proporcionalidad. Pero también podemos recurrir, desde luego, y ahí está también la base de esto, a donde muchos estamos girando, incluso muchos magistrados, al momento de resolver los pedidos de variación o de cese, al artículo 253.3 del Código Procesal Penal, que habla precisamente de la variación de las medidas de coerción, ya centrándonos puntualmente en el artículo 283 del Código Procesal Penal, que habla puntualmente respecto del cese. Y dentro de todo esto, digamos, la resolución administrativa 120-2020 del Consejo Ejecutivo de Poder Judicial, dictada a raíz de todas estas circunstancias, en la cual se exhorta a los presidentes de las Cortes Superiores para que invoquen a sus respectivos magistrados a resolver de oficio, incluso de oficio, o a pedido de parte la situación jurídica tanto de los procesados como de los sentenciados. Y creo que a raíz de esta resolución incluso es la que, digamos, impulsa la atención dentro de otras, de determinadas posibilidades y facultades de poder variar en el fondo, porque de lo que en el fondo se trata es de variar la medida de prisión preventiva por alguna otra. En algunos casos hemos visto que los pedidos de cese han sido, y lo vamos a ver más adelante, declarados infundados en parte, otros infundados, y los jueces han hecho suya la posibilidad, en base al artículo 253, de sustituir la medida de prisión preventiva por otra, o, digamos, sobre todo en algunos casos, o en la mayoría de los casos, por el arresto domiciliario previsto en el artículo 290 del Código Procesal Penal. O sea, eso es lo que hemos visto. Pero bueno, a ver, yendo un punto a la temática y por qué, en qué estamos hoy en día, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el contexto? Y el contexto en el cual estamos empezando a analizar esta institución precisamente es la crisis que nos ha planteado la pandemia, el COVID-19. Nadie lo llamó, pero ya está entre nosotros. Y no solamente es una cuestión que nos afecta a nosotros, sino por algo no estamos confinados en nuestros domicilios, acatando las diversas medidas que ha dictado el gobierno, sino sobre demás que hay que tener en cuenta algo muy puntual. Creo yo que no solamente el tema del cese y los factores que lo abordan, alguno de ellos, como por ejemplo el tema del hacinamiento carcelario, no es una circunstancia propia del que ha nacido a raíz del COVID o de la pandemia. Y yo creo que con eso van a coincidir ustedes en gran mayoría conmigo, porque el hacinamiento carcelario que existe en nuestros penales, en nuestro país, es una cuestión prepandemia. No es propio algo que haya nacido recién a partir de este año, 2020, a raíz del COVID-19, de manera alguna. O sea, de manera alguna. De hecho, hoy día el profesor Zaffaroni, en una charla que daba con otros profesores en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decía que incluso este factor prepandemia, del hacinamiento, entre otros, era un factor que en verdad nos hace responsables a todos, no solamente a los jueces, que son los que disponen las medidas de coerción. Y no le falta razón que diga que todos tenemos una cuota de responsabilidad en esto. Los jueces dictan las medidas de coerción, pero obvio, existe un fiscal que las requiere. Existe una defensa que también está de por medio. E incluso la comunidad académica también tiene una cuota de responsabilidad, digamos, en tanto somos lo que le hacen la doctrina jurídica dentro de todo eso. Entonces el hacinamiento carcelario no es una cuestión propia del COVID que haya nacido a raíz del COVID. Digamos, son factores pre-pandemia que existían. Lo mismo con las condiciones carcelarias que motivan el tema del hacinamiento penitenciario. O sea, muchos sabemos, ok, nuestras cárceles están sobrepobladas. No hay discusión allí. Que la mayoría de ellos en algún momento y mucho tiempo o largo tiempo han sido preventivos también.
pero también no hay que negarlo, las condiciones carcelarias, como la salud que se brinda a los internos y los ambientes propios de los establecimientos penitenciarios, tampoco son los adecuados. Y esta tampoco es una cuestión propia del COVID, ya existía. Entonces, vamos marcando el punto. Hay una situación pre-pandemia. Ahora, vayamos a lo central. Hay una situación actual. Y la situación actual es el COVID-19. Es un factor que no existía antes, que hoy en día está. Desde el 16 de marzo, por ejemplo, ya el gobierno decretó a través del Decreto Supremo 44-2020 el estado de emergencia, que luego se ha ido postergando en determinados plazos. El día de hoy nuevamente se ha postergado y vaya a saber si es que termina el 30 de junio o si es que luego se va a tener que ampliar nuevamente, no lo sabemos. Hasta que no haya cura, la situación va a estar bastante complicada. Y entre otras medidas, pues está no solamente el aislamiento social obligatorio, sino también, entre otras, el cierre de fronteras, lo vamos a ver más adelante. El Poder Judicial también ha dado sus respectivas medidas. Está la resolución administrativa 115, 2020, dictada por el Consejo Ejecutivo, también del mismo 16 de marzo, donde establece la suspensión de labores y de los plazos procesales y administrativos, por ejemplo, o la 117, que establece que los jueces debieran conocer casos graves y urgentes relacionados a los procesos con detenidos, libertades requisitorias, habeas corpus y otros casos de urgente atención. Le marca, digamos, el camino por el cual los jueces tienen que ingresar ya a tallar a ver. De hecho, primer paréntesis, no hay todavía una ley más ajena a lo que ya tenemos al Código Procesal Penal, lo que les he mencionado para los preventivos. Hubo un proyecto de ley del Ministerio de Justicia, hubo otro del Poder Judicial, llegó al Congreso y entre comisiones y debates de comisiones modificatorias al final, bueno, no llegó a buen puerto. Entendemos que se ha pedido, por las noticias que han pedido facultades legislativas para poder, en este caso, legislar a este punto. Esperemos que lleguen a buen consenso en ese punto y se pueda impulsar algunas otras medidas o pautas que pueda tener. Pero por el momento, todo está en manos de los jueces. Y los jueces sí están actuando, no hay que negarlo, los jueces están actuando, están haciendo dentro de las posibilidades todo lo que corresponde, y yo creo que más o menos la justicia en ese sentido está respondiendo en la mayoría de casos. ¿Okay? Entonces, se debe proceder en este caso, digamos, a ver cuál es el gran dilema que nos presenta en este caso. ¿Liberar o no liberar a los presos preventivos? Hay muchos, y eso es una cuestión ya, digamos, ajena a esta charla. Algunos dicen que no, que por la corrupción, que los presos, que siempre va a haber problemas. Centrémonos en qué casos es posible. Los demás aspectos lo dejamos para la plática luego, pero en este caso vayamos a ver. La cuestión es, lo central hoy en día es que debemos de proceder todos, todo el sistema, no solamente los jueces, insisto, todo el sistema, a cambiar la forma de ejecución respecto de los presos que implican menos o nulos grados de violencia. Algunos utilizan delitos graves. Yo prefiero, en verdad, en estos supuestos actuales, si es que vamos a tener como objeto reducir el hacinamiento carcelario, evitar en este caso los casos de delitos violentos, y lo vamos a ver después por qué les menciono esto. Bien, y luego de eso, o sea, ya hemos visto, hay un contexto pre-pandemia que está marcado por el hacinamiento y las condiciones carcelarias que ya existía, un contexto actual propio de la pandemia y las medidas decretadas por el gobierno, decretadas por el Poder Judicial y los intentos que hay legislativamente de poder mejorar. Y desde luego queda criterio en este caso de poder utilizar sobre todo el tema del principio de proporcionalidad, que insisto, lo comentaba el día martes creo en otra charla, resulta ser el tema central, no solamente a raíz del cese en estas épocas, sino incluso para la imposición de la prisión preventiva. Y nos quedará luego post pandemia una lección que quizás aplicar, como les digo en este punto, el tema de la proporcionalidad, o sea, como una lección en todo esto y una actuación responsable de parte de todos, insisto, no solo de los magistrados, de parte de todos, en poder establecer los determinados criterios en cuándo se puede aplicar o no la prisión preventiva, porque si se ha aplicado tanto, en este caso, es lo que nos genera el hacinamiento, entre otros factores. Bien, entonces, vayamos al cese.
Sabemos que el estado natural de todo ciudadano siempre es el de la libertad, que de la mano con la presunción de inocencia constituyen el límite del jus poniente. La libertad como derecho fundamental constituye pues la máxima expresión de un Estado democrático de derecho. Pues, eso lo sabemos la mayoría. Entonces, la prisión preventiva está sometida pues a la cláusula de la variación, la variabilidad, la temporalidad, de modo que su permanencia o modificación, en tanto perdura este proceso declarativo, estará siempre en función a la estabilidad o al cambio, vale decir, de los presupuestos que hicieron posible su adopción inicial. El mantenimiento de estas medidas de coerción debe concordar, en todo caso, con el principio de proporcionalidad y mutabilidad. ¿Qué significa esto? Que se debe mantener en la medida estrictamente necesaria y proporcional con los fines que constitucionalmente se persigue con su dictado, ¿no? Okay. Y entonces, dentro de esa línea, está el artículo 253.3 del Código Procesal Penal, que establece que la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuera indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes, de insolvencia sobrevenida, así como para impedir obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. Y el 255.2 del Código, que establece que los autos que se pronuncian sobre estas medidas son reformables incluso de oficio cuando varíen los presupuestos que motivaron su imposición o su rechazo. Eso establece el marco normativo. Y el Acuerdo Plenario 1/2019, recordarán ustedes, emitido por las Salas Penales de la Corte Suprema en el Fundamento Séptimo, por ejemplo, reconoce entre los más importantes elementos que informan la prisión preventiva a la temporalidad y la proporcionalidad. Incluso, en este acuerdo plenario, citando al profesor español José María Asensio Mellado, se refiere aquí que se plasma en el principio rebus sic stantibus, de suerte que la prisión preventiva debe ser revisada cada vez que se modifiquen o alteren las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su acuerdo, tanto las referidas a la imputación como las atinentes con los concretos riesgos que se requieren para prevenir con ello. Vale decir, artículo 268, 3 presupuestos materiales. Fundados y graves elementos de convicción que relacionan al imputado con el hecho. Gravedad de la pena y el peligrosismo procesal en sus dos vertientes. Fuga u obstrucción. El acuerdo plenario se está refiriendo ya que esta posibilidad de análisis o de valoración no solamente recae en el hecho imputado, sino a las circunstancias, dice, como las atinentes a los concretos riesgos, vale decir, el peligro, que se requieren para prevenir con ello. Por eso, o en esa línea, en ese contexto, es que nuestro ordenamiento procesal penal ha regulado el cese de la prisión preventiva para los casos en los cuales varían los presupuestos que sirvieron para su imposición. Estos son cualquiera de los contenidos en el 268, entre los cuales, insisto, están el peligro procesal, fuga u obstrucción, así como el principio de proporcionalidad, digamos, está como el test triádico que se hace luego. Y si estos han desaparecido o han decaído, entonces es viable, de acuerdo a las circunstancias y al caso concreto, la variación de la prisión preventiva por una medida, obviamente, menos estricta. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué nos dice el artículo 283, entonces, del Código Procesal Penal, que es el que vamos a discutir, pues que vamos a, en este caso, referirnos para poder hacer la charla? A ver, veamos, ¿qué dice el 283? El imputado, el punto 1, dice, podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente. 2. El juez de la investigación preparatoria decidirá siguiendo el trámite previsto en el artículo 264, es un tema de procedimiento. 3. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva, el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de la libertad y el estado de la causa. 4. El juez impondrá las correspondientes reglas de conducta necesarias para garantizar la presencia del imputado o para evitar que lesione la finalidad de la medida. Ese es el marco normativo. O sea, eso es lo que establece o rige o veamos ahora para el cese. ¿Qué temas vamos a ver aquí? ¿Qué casos debieran de ser atendidos en este estado de emergencia? Porque claro, fue uno de los puntos en los cuales
inicialmente, recuerdan ustedes, hubo bastante cuestión, hay un problema o una discusión, diría yo, de parte de los fiscales, quienes alegaban que los tipos de cese o variación no debieran de ser atendidos por los órganos jurisdiccionales en el estado de emergencia, que no debieran de ser atendidos. Bueno, vayamos a este punto, que ya hoy en día está superado, sé que lo vamos a tratar muy rápidamente, no hay discusión hoy en día en eso, pero vayamos a ver. La resolución administrativa 117 de 2019 del Consejo Ejecutivo decía, los jueces conocen los casos graves y urgentes relacionados a los procesos con detenidos, libertades, requisitorias, habeas corpus y otros casos urgentes de atención. Vale decir, sí permitían la posibilidad de ver estos casos, o sea, se zanjó el problema. Ahora, vamos al siguiente punto. Y dentro de estos casos relacionados a libertades, vale decir, a quienes se les ha dispuesto una medida de prisión preventiva, ¿qué casos merecen ser vistos? Porque ahí sí hay algunos otros matices. Por ejemplo, ya hay casos en los cuales se ha establecido, como lo aconteció en el caso 46-2017, primer juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción, para los casos de los no habidos, que es lo que ha dicho en este caso la justicia. Además, ha sido confirmado por la sala competente en este supuesto, que resulta improcedente el pedido de cese, en este caso, porque el imputado no estaba detenido, sino que en su condición de no habido y por tanto no se había ejecutado la prisión preventiva en su contra, dejando a salvo que lo pueda presentar en el momento oportuno. O sea, obviamente, o sea, no estaba detenido, estaba en condición de no habido. Y esta misma cuestión, incluso, ya en el caso 17-2017, la primera sala penal de apelaciones también del mismo circuito, agregó a esto y estableció que no existen elementos de convicción suficientes, por ejemplo, que permita tener un conocimiento cierto sobre las condiciones en las cuales se encuentra en el aislamiento social obligatorio que se viene cumpliendo en el país. Pues, para el caso de los no habidos, o sea, los que están requisitoriados con orden de detención, pero a quienes no se ha ejecutado la medida. Dijo además que tampoco cabe aquí el cese porque tampoco hay evidencia alguna de que el recurrente esté cumpliendo con el aislamiento social solo, esto es, sin asistencia de algún familiar que fácilmente puede salir o realizar la compra de medicina en la eventualidad que lo necesite, que era lo que alegaba la defensa, es decir, decláreme fundado el cese en este caso porque si estoy no habido, estoy requisitoriado, no puedo salir a comprar medicinas, hay un riesgo de que me pueda contagiar. La sala en este caso lo rechazó porque además consideró que su condición de no habido importaba una latente intención, y aquí lo importante de cara al análisis del peligrosismo procesal o los riesgos, dijo que su condición de no habido importaba una latente intención de evadir la acción de la justicia, que dicha situación denotaba por un lado una especial actitud contra el sistema de administración de justicia mismo y por el otro impedía al órgano jurisdiccional hacer una prognosis favorable de la conducta futura, pues su condición de no habido revelaba la intención permanente de sustraerse a la acción de la justicia. Es decir, para el tema de los no habidos ya un tanto han establecido que no cabe la posibilidad de recurrir a eso. Sin embargo, ya un tanto se ha ido limitando y ya vamos ingresando al análisis de en qué caso vamos a ir viendo las posibilidades o cómo ha desarrollado, porque lo que yo quiero un tanto, más allá de explicarles qué es lo que dice el tratamiento normativo, es también ver cómo, y jurisprudencial, dado hasta antes de la pandemia, cómo un tanto están resolviéndose los casos sobre el cese en esta coyuntura y sobre todo ver cuáles son los lineamientos que pudieran tenerse en consideración acá. En este mismo caso que les estoy comentando, el 17-2017, un tanto la sala, lo que también mencionó, y algo muy importante, dijo lo siguiente: la actuación de los órganos jurisdiccionales de emergencia en el marco de la pandemia generada por el COVID-19, miren ustedes, está limitada a los pedidos formulados por los investigados que están privados de su libertad. Ya hemos visto anteriormente, ya hay otros dos casos en los cuales se habían dicho, un momento, para los no habido, lo siento, improcedente porque precisamente no se ha ejecutado la prisión preventiva. O sea, aquí marca la primera regla: investigados que están privados de su libertad. Los que no están, lo siento, improcedente, han dicho ya en varios casos. Pero dice además también, ya iba estableciendo otros supuestos, y que demostrados, dice, algún factor de riesgo. O sea, ya vamos entrando a la temática que vamos a analizar. Aquí entran adultos mayores,
aquellos con enfermedades graves o incurables. En el tema de graves o incurables, lo vamos a ver, también han habido pronunciamientos dispares y madres gestantes, entre otros. Dice además, también, ya no solamente investigados privados de la libertad con factor de riesgo, sino además que permitan concluir que el hacinamiento de los penales y las deficiencias en el sistema sanitario de los penales ponen en riesgo de su salud, es decir, que está en riesgo tu salud debido al hacinamiento y las deficiencias penales, que los hablábamos como una condición pre-COVID, ¿no? Y en consecuencia, cuarto factor, excepcionalmente, y esto en la excepcionalidad ingresa el test de proporcionalidad también, justifican la sustitución de la medida de prisión preventiva por una medida menos gravosa. En este caso hablaban de la detención domiciliaria. Pero además dijo, o en su caso, si por otros actos de investigación ha disminuido algún peligro procesal, se puede variar por una medida menos intensa. Vean ustedes, marcan dos caminos distintos. De un lado, si es que estás, en este caso, factor de riesgo, riesgo de poder contagiarte por el propio hacinamiento y que excepcionalmente te pueden variar por arresto domiciliario. Pero otro factor distinto, ya no para mirar arresto, sino para una medida menos intensa, vale decir, cualquiera de las reglas propias de la comparecencia con restricciones, si por otro acto de investigación han disminuido algún peligro procesal. Los dos peligrosismos que hablábamos inicialmente, decía, ¿hay algún elemento de convicción? Lo vamos a ver luego. En esa línea, también en el expediente 33/2018 del tercer juzgado, ya un tanto centrando en esta idea, dijo, si bien se va a considerar la situación de vulnerabilidad en ámbitos de salvaguarda del derecho a la salud y la vida, que es lo que estamos hablando cuando hacemos el test de ponderación, es lo que vamos a ingresar a ponderar, desde las circunstancias sobrevenidas del brote de COVID-19, desde marzo de este año, dice algo importante, ello no significa que de modo automático toda persona recluida en un establecimiento penitenciario con algún factor de vulnerabilidad deba ser inmediatamente excarcelada. Claro, evidentemente, caso por caso, atendiendo a los presupuestos. Por cuanto, y va centrando ya un tanto en los supuestos, la norma, bajo el principio de legalidad, obviamente, ha previsto cuáles son estos requisitos para realizar la sustitución de la medida. Las que deben ser analizadas caso por caso, que es lo que ya les venía diciendo, como se ha dicho, desde circunstancias personales del investigado, de la investigación o del proceso, y cuidando que la decisión no implique perjuicios sociales o afecten la administración de la justicia. Vean ustedes, tanto más, dijo, que en este caso, si bien las políticas penitenciarias no son responsabilidad del Poder Judicial, los jueces no pueden resolver del modo aislado o desconociendo la realidad actual. Vean ustedes que ya va centrando. Entonces, visto eso, ¿qué vamos a discutir en las audiencias de cese de hoy en día? Y para eso hay dos sentencias casatorias pre-COVID que un tanto marcaron ciertos lineamientos, pero a raíz de los pronunciamientos recientes, digamos que los vamos extendiendo. Recuerdan ustedes la casación 391-2011 Piura, incluso que es doctrina jurisprudencial, establece que para la cesación de la prisión preventiva no se pueden cuestionar los elementos iniciales que motivaron su imposición, puesto que eso, obviamente, eso correspondería a la apelación, sino que lo que debiera de existir, se dijo ahí, son nuevos elementos probatorios que den cuenta de la modificación de la jurídica preexistente. Evidentemente, estamos hablando de nuevas situaciones, un nuevo escenario, si no, pues estaríamos hablando si vamos a cuestionar los propios elementos que motivaron la prisión preventiva, estaríamos hablando de los criterios de apelación. Pero además, en la casación 1021-2016 San Martín, dijo la Corte Suprema que los nuevos elementos de convicción al que hace mención el artículo 283 del Código se refieren a los fundamentos que superen los tres presupuestos establecidos en el 268. Ya los conocemos, graves y fundados elementos de convicción, gravedad de la pena y peligrosismo procesal de fuga y de obstaculización. En la misma línea, como ya lo había mencionado anteriormente, lo que ha establecido el año pasado el Acuerdo Plenario 1/2019, ¿no? O sea, citando al profesor José María Asensio Mellado cuando habla de que no se deben referir solo a la imputación, sino también a los riesgos procesales. Entonces, bajo ese contexto, sí es posible analizar, digamos, una nueva valoración de los elementos de convicción respecto al peligro procesal. Okay.
Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿O qué es lo que se está analizando aquí? Y una primera cuestión a lo que están yendo es el tema de la enfermedad preexistente. Se ha determinado objetivamente, en este caso por el Organismo Mundial de la Salud, la OMS, que las personas que tengan ciertas enfermedades preexistentes, diabetes, hipertensión arterial, asma, entre otros, son población vulnerable al COVID. Incluso, recuerdan ustedes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue más allá y estableció que puede significar un mayor riesgo ante el avance del COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, entre otros. Son grupos de riesgo. Y es uno de los primeros factores a los cuales estábamos haciendo mención anteriormente. Y en la misma línea, el Ministerio de Salud también ha establecido que son personas dentro del grupo de riesgos, incluso ha establecido adultos mayores, embarazados, personas con diabetes, hipertensión, asmas, entre otros, ¿no? Por eso, en la resolución administrativa 129-2020 MINSA, del 29 de marzo de este año, es el documento técnico Prevención y Atención de Personas Afectadas por COVID en el Perú, en el 8.2 clasificó factores de riesgo para COVID, los que ya les he mencionado, haciendo mención que debieran de merecer una atención especial. Y es el primer punto por el cual se toma en consideración para el análisis de los pedidos de cese a propósito de la coyuntura o el escenario actual. Pero luego de eso, el siguiente debate que se ha venido dando, cuestionamiento, es cuando estamos ante una enfermedad grave o cuando una enfermedad incurable. Y ahí también han habido distintos pronunciamientos. Recuerden ustedes, incluso en el caso de la exalcaldesa Susana Villarán y algunos de los árbitros, inicialmente García, se estableció que no cabía esta posibilidad porque no se trataban de enfermedades graves. Más allá, desde luego, que esta no es una potestad jurisdiccional, es un tema médico, sobre todo nosotros somos abogados, no somos médicos. Cuando tenemos un tema médico, lo primero que hacemos es asesorarnos por un personal de la materia. Aquí se consideró que estos delitos, estas enfermedades preexistentes, en uno de los casos, hipertensión en ambos y lupus en el caso de la señora Villarán también, no eran considerados enfermedades graves, cuestión que fue revertido a nivel de sala y hoy en día ambos se revirtió la prisión preventiva y están con, entiendo, arresto domiciliario. Incluso en otro caso, en el expediente 33-2018, el tercer juzgado, de investigación preparatoria, dijo además que el solo padecimiento de una enfermedad grave era diabetes. En este supuesto, por ejemplo, con tratamiento controlado, no significaba por sí misma la sustitución inmediata de la prisión preventiva, sino que había otro tipo de factores que debieran de ser analizados en este razonamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, presentaba además de diabetes otras enfermedades, creo que hipertensión y algunas deficiencias demás. Tenía 63 años de edad esta persona, con lo cual el juzgado dijo, bueno, está próximo a los 65 años, que es el margen que establece el artículo 290 para el arresto domiciliario en estos casos, y incluso que estaba por encima de los 60 años que establecen dentro del grupo de riesgo, y también terminó sustituyéndole la medida. Entonces, vean ustedes, ya dependiendo de las enfermedades preexistentes, y aquí hay un elemento también a tener en consideración, sustentada obviamente, para que el órgano jurisdiccional pueda tener la facultad de poder disponer algo que varíe la medida. El otro factor que también está siendo considerado, que tiene que ver con el tema del hacinamiento, que ya lo hablábamos anteriormente, era el riesgo del contagio. Y nadie va a negar que tenemos hacinamiento penitenciario, ya lo dije al inicio. Es un factor que está marcado. De hecho, si ustedes revisan el decreto legislativo de este 1459, que es el que permite la conversión de penas por caso de omisión de asistencia familiar, se reconoce que las condiciones de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional convierten a los internos, no solo a los internos, incluso dijo, también al personal penitenciario, en focos de riesgo de contagio de enfermedades infecciosas por el COVID, y que para los efectos de optimizar la atención de condiciones de sobrepoblación era necesario potenciar las medidas de egreso penitenciario que no impliquen perjuicios sociales.
y aquí, en verdad, vale la anotación de tener en cuenta, claro, nuestra reflexión por el cese está centrada, es un segundo paréntesis que hacemos, en los internos, obvio, es el cese, pero por una cuestión también de análisis coyuntural o social, no debemos de desconocer quienes también se están viendo afectados son los agentes penitenciarios, ¿no? Ya hemos visto incluso reclamos, quejas, están infectados. Ya, de hecho, el ministro de Justicia anunció hace un par de días que se había incrementado en este caso el número de los contagiados por este tema, que son personas con el COVID dentro del tema. De hecho, si ustedes ven en el tema en el pedido de facultades que ha presentado el Ejecutivo al Congreso el día de hoy, ya habla, en el caso de trabajadores INPE contagiados, 664 casos, 12 fallecidos, terrible, internos contagiados, 1.223 internos contagiados y 182 fallecidos. Y de estos internos contagiados, de los 1.223, aún hay 945 en los establecimientos penitenciarios. En verdad, alarma la cifra. Alarma porque si hay un interno contagiado todavía en los penales, obviamente no nos ceguemos. Es altamente probable que se puedan contagiar muchos más. Todos sabemos que en los establecimientos penitenciarios nacionales las celdas son compartidas. Hoy día yo hablaba con una persona a quienes vamos a apoyar en estas cuestiones. Me decía que él comparte celda con 4 personas y como él fue uno de los últimos en llegar, le toca dormir en el piso. Es una persona asmática y tiene problemas de salud, pero claro, los casos son graves, pero viendo eso. Entonces, sí, el tema del hacinamiento, hay muchas personas que están privadas de libertad, son también la población más vulnerable dentro de esta pandemia, pero dentro de todo esto, el gran problema también que debemos ver es que pese a todos los esfuerzos de INPE, estos no van a resultar suficientes para poder, en este caso, controlar la pandemia. Vean ustedes las cifras que les acabo de decir, que no son mías, o sea, son cifras que ha transparentado el Ejecutivo el día de hoy cuando ha presentado la delegación de facultades en su exposición de motivos al Congreso, ¿no? Lo cual evidencia latentamente, como les decía antes, cuando hay trabajadores internos contagiados, fallecidos en las cifras que le he visto, cuando ya, incluso recuerdan ustedes inicialmente, el INPE anunció en su momento al Poder Judicial que ya no iba a recibir más detenidos debido a la emergencia, o cuando personal del INPE reclamaba, digamos, legítimamente contar con los implementos de protección para poder ingresar a laborar, o los motines que hemos visto también por los medios de comunicación, lo cual es una situación sumamente grave. Entonces, sí, el sistema penitenciario, en este caso, tiene serias digamos, deficiencias acá. Incluso hay un informe, el informe de Ajuntía de la Defensoría del Pueblo, la 6/2018, donde habla, en este caso, un punto central para este análisis también, del personal médico dentro de los establecimientos penitenciarios. De un total de todos los penales, solamente hay 63 médicos, y de los cuales solo hay un médico especialista para una población de 82.492 internos. Lo dice la Defensoría del Pueblo en el informe defensorial que les estoy manifestando. Y dice que, además, que todo establecimiento penitenciario, dice, debe tener un establecimiento de salud, pero resulta que muchos de estos no tienen personal médico dentro de esto. Entonces, sí, aquí hay una cuestión, como dijo la Defensoría del Pueblo, en las cuales las condiciones de hacinamiento y carencias se atraviesan los 68 establecimientos penitenciarios en todo el país, son escenarios óptimos para la propagación masiva de este virus, lo cual es terrible. El otro factor para el cese que se está teniendo en consideración es el tiempo transcurrido en prisión. Y aquí sí quiero llamar a la reflexión en que se debe hacer un análisis caso por caso. Obvio, sí, hay casos en los cuales ya están próximos a vencerse el plazo establecido o decretado inicialmente de la prisión preventiva. Hay algunos otros que están incluso ya en la prórroga o en el plazo de prolongación de la prisión preventiva. ¿Okay? Sí, pero hay otros que no, hay otros que por menor tiempo que puedan tener,
quizás la mitad, un poco menos de la mitad del plazo establecido, no es que porque tengan 1, 2, 3 meses ya se le puede negar la posibilidad de tener una medida, una variación vía cese o vía sustitución de lo que puede ser de la prisión preventiva. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente hay que analizar los otros dos temas que estábamos conversando anteriormente, las enfermedades preexistentes, que, o sea, y si la persona está dentro de la población vulnerable o no está dentro de la población vulnerable. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo? Cito este ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? No lo sé. Si estamos hablando de una persona de 65 o 70 años que tiene enfermedad preexistente grave o incurable, pero que resulta que tiene 2 meses, 3 meses. O sea, quizá yo considero que sí pudiera ser merecedora a la viabilidad de analizar el caso concreto, de poder ver en este caso la posibilidad de que se pueda variar la medida. Ahora, hago allí un llamado, salvo que se trata de delitos violentos, obviamente, obviamente, en lo personal. Sí tengo reparos en que, por ejemplo, si se trata de delitos de violación sexual en agravio de menores de edad, obviamente el juez aquí va a tener que ponderar y hacer el análisis más allá de estos factores, atendiendo al test de proporcionalidad en sus 3 manifestaciones o en sus 3 juicios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. O sea, pero obvio que cabe si está grave o incluso si está infectado, el juez tiene la posibilidad también quizás de decretar, no lo sé, un arresto domiciliario, los grilletes. Hay medidas alternativas, pero insisto, se tienen que ver caso por caso. Tampoco incluso de que porque sea violento se tiene que volver un delito inescarcelable. Tenemos un listado de delitos inescarcelables. Merece ser atendido. Ahora, el otro factor que es donde más se ha llegado a ver el tema de discusión es el riesgo. Los riesgos. Ya hemos visto el acuerdo plenario, las casaciones, la doctrina, permiten la posibilidad de poder ingresar a analizar la posibilidad del cese, si es que en este caso lo que ha variado es los peligros procesales, el de fuga o de obstrucción. Y para ello vamos a tener en cuenta algo muy puntual. Es decir, ¿qué medidas hoy en día existen? Vamos a hacer un recuento muy rápido y todos lo sabemos. ¿Qué medidas se ha decretado por el gobierno que un tanto han hecho disminuir esta cuestión? Todos estamos en aislamiento social obligatorio ya. Se me sale la palabra cuarentena, ya no estamos ni en cuarentena, ya estamos, insisto, casi los 70 días y nos vamos hasta el 30 de junio, así que ya dejó de ser una cuarentena. Aislamiento social obligatorio, cierre de fronteras, suspensión de los vuelos, en este caso, obviamente, suspensión también de naves, cruceros y todo esto por el territorio nacional, incluso hay restricciones de movilización nacional también. Hay una serie de medidas que se han dictado, el cierre de carreteras se decretó en su momento también, y digamos, incluso en su momento nos llegaron a establecer días de salida de hombres, días de salida de mujeres, y vaya a ser, distintas medidas. Entonces, la discusión está, ¿esto anula el peligro procesal? ¿Lo disminuye? Ahí está el debate. Hay algunos que han considerado que ni lo anula ni lo disminuye. Hay unos que consideran que sí, lo disminuye. Digamos, hay una disminución de la intensidad de este peligro, porque el escenario al momento en el cual se dictó el mandato de prisión preventiva era totalmente ajeno a esto. Obvio, si como a través del riesgo de fuga lo que tú quieres evitar precisamente es que se fugue, si estás con aislamiento social obligatorio, cierre de fronteras y demás medidas que hemos mencionado, obviamente eso se hace mucho más complicado. Es decir, vamos a ver luego un caso en el cual entra en cuestión este aspecto, pero la situación que estamos atravesando por estas medidas es una, digamos, de obligatorio cumplimiento a todo, pero es distinto, es una situación atípica que no la habíamos pasado anteriormente, pero que la hace distinta al momento en el cual se dispuso la prisión preventiva. Entonces, todos estos efectos con las medidas hacen que estemos ante un nuevo escenario. Debería entenderse que esto constituye, y ahí viene el primer punto, los nuevos elementos de convicción, los nuevos factores que pueden ser merecedores a la variación de la prisión preventiva. Las razones por las cuales se determinó en su momento la prisión no son las mismas en las cuales nos encontramos ahora. Hay una cuestión distinta. Y aquí viene el primer caso. Por ejemplo, la sala, cuando, si bien revirtió la medida
de prisión preventiva de la señora Villarán en el expediente 36-2017. Ya estamos hablando de sala, porque recuerden que a nivel de primera instancia le fue negado, estableció que el aislamiento social obligatorio no es permanente. Todos esperamos y deseamos eso. Todos sabemos que tampoco va a ser así. Nos vamos a demorar, pero no va a ser permanente. Por ello, dijo, no puede ser considerado como un elemento de convicción relevante. Hago esta diligencia. Relevante para reducir el peligro de fuga o de perturbación probatoria establecidos en la prisión preventiva. Es decir, no se le niega la condición de elemento de convicción. Ojo, no se le niega. Lo que se dice es que no es relevante, que quizás ponderados con otros factores pudiera ser sí considerado. Pero bueno, vamos a tener en consideración, obviamente, el cierre de las fronteras, en este caso, hace entre todas las medidas que hemos mencionado, no solamente esa, no solamente el aislamiento, o sea, tiene que ser un análisis conjunto. En este caso, hacen evidenciar que el peligro de fuga no se ha afianzado, dependiendo del caso, ¿no? Obvio. Y aquí hay una cuestión que también se ha tenido en cuenta aquí, salvo si el Ministerio Público presenta elementos de convicción que, sin desmerecer estos presentados o que debieran de ser sustentados por la defensa, deben de ser, hacen, digamos, evidenciar o ver que en este caso sí hay riesgo o intento de fuga o de obstrucción de la justicia en este periodo. Ok, hay que hacer eso. Entonces, si estas medidas hacen ver lo mismo con el tema de obstrucción, ¿no? En el tema de obstrucción también sucede lo mismo. Las investigaciones están suspendidas, no hay diligencias que se están llevando a cabo todavía, obvio, en algún momento seguramente van a levantarse, pero digamos, si no hay una investigación, no se hace manifiesto eso. Ya la Judicatura Española, por ejemplo, respecto al peligro de fuga, ha indicado que esta pudiera haber, o sea, consideró que incluso había desaparecido en uno de los casos, porque dijo, el estado de alarma podría asemejarse a la retirada del pasaporte en cuanto a que el investigado ha de superar especiales dificultades para su sustracción ante la justicia, obviamente. Todo está cerrado, todos estamos en aislamiento, fronteras nulas, entonces obviamente se hace mucho más complicada la situación. Entonces hacen que estas decaigan o disminuyan. Lo propio en la obstrucción, como les decía. Pero aquí, para ir centrando esto, que yo en verdad sí no me voy a cansar de poder insistir que este punto es central, lo hablaba en la charla del martes, el test de proporcionalidad. Yo creo que aquí no solamente para la imposición de la medida de prisión preventiva, sino también en este caso ahora más que nunca, para la variación, la sustitución, el cese o la vía que se considere pertinente, debiera de ser tomado en cuenta. El test de proporcionalidad, ¿no? O sea, está reconocido incluso en el Acuerdo Plenario 1-2019, en el Fundamento 15, donde habla del test de proporcionalidad y su importancia. Este principio, según este principio, todos lo sabemos, una medida restrictiva de un derecho fundamental deberá cumplir 3 exigencias: juicio de idoneidad, juicio de necesidad y juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Basta que se incumpla alguna de estas exigencias para tenerla, en este caso, como una medida desproporcional o, en todo caso, también por estos efectos inconstitucional. Entonces, y aquí vamos a tener en cuenta, para poder hacer este análisis, que la privación de la libertad no implica una privación del derecho a la salud, no implica una privación del derecho a la vida, menos implica una privación o disminución o anulación de la dignidad humana. Por eso la importancia de entrar al análisis de este test de proporcionalidad a los efectos que estamos conversando. Y ya en esa línea la Corte Interamericana ha establecido, conforme lo establecido a los principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de su libertad en las Américas, ha recordado la Corte a los estados que toda persona privada de su libertad bajo sus jurisdicciones tiene el derecho a recibir un trato humano con irrestricto derecho de su dignidad inherente a sus derechos fundamentales, en especial a la vida, a la integridad personal y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades. Ha dicho la Corte, los estados se encuentran en una especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, lo cual implica que deben respetar la vida e integridad personal de ellas, así como asegurar condiciones mínimas que sean compatibles, obviamente, con su dignidad. Los estados,
ha sido enfático la Corte, están obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia. Insisto, este es el eje central por la cual, más allá, sin desmerecer lo demás, obviamente, todo lo demás, se debe de centrar el tema de ver la viabilidad o no de la medida de sustitución de la prisión preventiva. En esta misma línea incluso, recordemos nosotros ya el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la salud no se encuentra suspendido o restringido por una privación de libertad. Es una facultad vinculante al Estado quien asume la responsabilidad por la salud de los internos, existiendo un deber de no exponerlos a situaciones que pudieran comprometer o afectar la salud. Entonces, el grado de afectación al derecho a la salud vincula el derecho a la vida, integridad, en este caso, si es de mayor intensidad a la imputación por el daño que se está imputando a través de una investigación penal, está siendo sujeto aún el procesado detenido, pues si está siendo procesado, se entiende, es inocente, no hay, o le asiste la garantía de la presunción de inocencia, más allá que el profesor Julio Mayer diga, es el estado de inocencia, en lo cual considero también que debe ser tratado en esa condición porque no existe todavía sentencia firme. En resumen, esos son los aspectos en los cuales se viene desarrollando el tratamiento del cese de la prisión preventiva. No es una institución nueva, que sea la institución que quizás a las cuales más estamos recurriendo hoy en día, lo es. Que tiene presupuestos, lo tiene. Que tiene circunstancias distintas a las cuales hemos estado analizando anteriormente a esta pandemia, efectivamente. Que hay criterios nuevos en los cuales lo hemos, se tienen que evaluar, evidentemente, se los he expuesto ya anteriormente. Pero sobre todo queda en manos, no creo solamente del juez, ¿ok? Que es el que al final toma la decisión. Pero creo que también hay que tener en consideración algo que también está en mano de todos los demás intervinientes en el sistema de justicia. Primero, de un fiscal, que es el que requiere la prisión preventiva. Obviamente, dictar una prisión preventiva en este contexto, imagínense ustedes, salvo casos excepcionales, obviamente. Pero también del lado de nosotros, del lado de quienes postulamos los temas académicos, de seguir desarrollando y analizando esta figura. El debate no está cerrado. El debate no está cerrado. Yo creo que dependiendo ya de lo que pueda venir en este caso, la ley, esperemos que ya el decreto legislativo, no sé si es que han pedido en este caso facultades, pueda verse de esa manera y que la podamos tener prontamente, podemos estar ya analizando qué otras posibilidades, además de las que ya hemos visto, porque estamos hablando de 2 artículos del Código Procesal Penal, más las reglas generales de la coerción, el título preliminar o el mismo marco teórico general, pero es insuficiente todavía. Es insuficiente el marco normativo, más no, creo yo, las capacidades y los grandes esfuerzos que están haciendo los órganos jurisdiccionales que sí, dentro de toda la labor que están llevando a cabo, están haciendo lo posible. No hay que desmerecer eso. Yo creo que están actuando dentro de las posibilidades con las limitaciones que tenemos. No tenemos, yo creo que si para todos algo nos ha demostrado esta pandemia, son retos constantes de trabajo. Todos hemos aprendido ahora ya a trabajar online, teletrabajo, audiencias online, audiencias virtuales. Comentaba con alguien hace unos días que es mucho más complicado, pero retador, sustentar en audiencias virtuales, porque ya no tienes al magistrado al frente y el grado de convencimiento que tienes que hacer con tus argumentos es mucho más retador, mucho más grande. De hecho, las primeras audiencias que yo he tenido así online, mi mente estaba más pensando de si me estarán escuchando o no me estarán escuchando, que si se me cae o no se me cae el internet, o qué va a pasar, a andar tu propio argumento. Entonces, hay retos, pero insisto, yo creo que sí se están haciendo los esfuerzos del caso, nos falta mucho, veamos a ver qué es lo que pueda darse con la ley, el decreto legislativo, que lo estamos esperando, si se da, yo creo que tiene que darse.
corresponde darse, y estaremos hablando que quizás otras posibilidades, ¿no? Quizás nos podemos volver a encontrar en alguna otra oportunidad y estar viendo qué otras posibilidades podamos de tener en la cual los magistrados pudieran ver esta línea de poder lograr o evitar, sobre todo, que se puedan haber no solamente más contagios, sino más muertes dentro de los penales. Yo creo que eso es fundamental para todos. Yo, en verdad, les agradezco por la invitación. Espero al menos, más o menos, poder haber abordado, pero sí me encanta si es que hay alguna pregunta o hay algo que podamos ir debatiendo o ir afianzando, que eso es importante también tener en cuenta. Muchas gracias, doctora Juliana, por su gentil intervención. Sí, ¿le parece si es que leo un par de preguntas que los usuarios nos han comentado a través del Facebook? Perfecto, perfecto. ¿Sí? A ver, dice la señorita Milagros Amaya, ¿qué opinión le merece sobre las resoluciones en las cuales está fallando en la suspensión del plazo de prisión preventiva por el tema del COVID-19? ¿Qué opinión le merece? A ver, sí. Hubieron casos iniciales en los cuales la cuestión estaba en considerar, desde mi punto de vista equivocado, que los plazos de la prisión preventiva se suspendían a propósito de la pandemia. Cuando las resoluciones administrativas solamente hablaban de los plazos administrativos. Y más aún, ya luego ha salido una resolución administrativa, no tengo en mente cuál es el número, pero donde ya ha aclarado esta cuestión y ya han habido pronunciamientos jurisdiccionales. Los plazos de la prisión preventiva no se suspenden. Cuando, digamos, se pueden suspender, o cuando estamos hablando de la posibilidad, en este caso, de compensar estos plazos o lograr el prórroga, cuando son factores propios del imputado. En este caso, el imputado llamó a la pandemia, lo creó, lo vio, no. La suspensión se refieren a temas propios de plazos administrativos, no de plazos procesales. El afectado es el imputado. O sea, han habido casos en los cuales personas faltando 5 días, suspenderle. No. Y ahí nace otro debate. Que tanto está, por ejemplo, la imposibilidad de continuar las investigaciones pueda ser considerado como un criterio válido para poder considerar o amparar un pedido de prórroga o prolongación de la prisión preventiva, del plazo de prisión preventiva. Totalmente en desacuerdo también con esa postura. Sí, a ver, doctora, por aquí nos dice Milton Rafael. Doctora, buenas noches. ¿Por qué, a pesar de todo lo que refiere, por qué los jueces siguen enviando a prisión preventiva a las personas y por qué esto no se hace en los casos de reincidencia? O en su defecto, si la reincidencia se nota hasta en 2 o más o 3 veces, ¿por qué no se intenta con la sentencia definitiva, más aún si hay aceptación o reconocimiento de los hechos y de los autores? Buena pregunta, ¿no? Una pregunta que nos lleva a varias reflexiones. Claro, hay varios casos en los cuales a veces decimos si hay hasta el reconocimiento de hechos o de responsabilidad, y hay, todos sabemos, de determinados mecanismos alternativos en los cuales podamos concluir el proceso prestos y se dicte una pronta sentencia. Ojo, muchos de los casos que estamos viendo tienen como factor aquí en determinar, hablo para el caso de los preventivos, la demora en la conclusión de los procesos. Ya no me estoy refiriendo a casos complejos, incluso me estoy refiriendo a casos menores. ¿Por qué los jueces siguen dictando prisiones preventivas? Sí, es bastante complicado. Es bastante complicado esta cuestión. Depende del caso. Por ejemplo, yo no me puedo poner, por ejemplo, o quizás pueda yo entender el caso, la posición de un magistrado que tenga que, obviamente, dictar prisión preventiva para aquel que en flagrancia es detenido por haber afectado la libertad o la indemnidad sexual de un menor de edad. ¿Ustedes serían jueces y dejarían en libertad? Hay que ver casos por caso. Obvio, casos de bagatela, casos menores, casos en los cuales les puedes dar una medida menos restrictiva, arresto domiciliario, le puedes dar impedimento de salida del país, le puedes dar
determinadas reglas de conducta por casos que no son violentos, por casos que no son graves, sí. Yo creo que ahí es competencia del juez en los cuales aplicar los presupuestos de la prisión preventiva, tener en cuenta el acuerdo plenario, que insisto, es perfecto, es muy bueno en redacción, pero a veces es totalmente desatendido, y el principio de proporcionalidad, que en verdad no me voy a cansar en insistir en que tiene que ser uno de los factores fundamentales en el análisis de todo esto. Hoy día incluso en esta charla que daba el profesor Zaffaroni cuestionaba precisamente en la posibilidad de que los jueces hoy en día estén, en este caso, dictando prisiones preventivas en el marco de esta pandemia. Sí es algo muy cuestionado, duro. De hecho, él les ha llamado en algún momento que estábamos hablando por temas de lesa humanidad para poder mantener y no atender estas cuestiones. Pero hay que analizar caso por caso. Hay que analizar caso por caso. Sí, yo creo que en los casos menores, en los casos de bagatela, en los casos que no son violentos, que no son graves, los jueces debieran de impulsar o dar medidas alternativas a la prisión preventiva. Yo creo que es momento de reflexionar si es que es necesario o no en un caso dictar una prisión preventiva. Claro, doctora, de nuevo nos hace una pregunta muy interesante, ¿no? Dice, en el caso de que el Poder Judicial otorgase la liberación de internos dictando de oficio el cese de prisión preventiva, siendo este así, ¿se estaría vulnerando alguna de las potestades del Ministerio Público? A ver, es que este pedido de reflexión o análisis no solamente es para los jueces, yo lo decía antes, ¿no? Es también para los fiscales. ¿En qué casos piden prisión preventiva? ¿En qué casos debieran oponerse o no debieran oponerse a un pedido de variación? Pero ¿qué se les estaría vulnerando? De hecho, si un fiscal, digamos, tiene una cuestión de oponer porque considera que no es viable esta variación de la medida, pues tiene todos los mecanismos legales también para oponerse o impugnar, de ser el caso, esta decisión. Si es que, ojo, hay que tener en cuenta allí, si es que sustenta de manera adecuada y no solamente en probabilidad o meras inferencias, actos de suposición o porque está imaginándose probabilísticamente. No, señores. Tiene que sustentarse debidamente con elementos de convicción que evidencien, en este caso, que, sobre todo, hay un riesgo latente que puede afectar el desarrollo de la investigación, el objeto por el cual existen las medidas de coerción. Si no, en verdad sí la reflexión es muy importante. Por eso decía, la tarea es para todos. La tarea no solamente no la concentremos en los jueces. Sí, que los jueces están haciendo el trabajo y les corresponde dictar las resoluciones, exacto, sí. Que lo están haciendo dentro de sus posibilidades, sí. Pero la tarea también es de los fiscales. La tarea de los fiscales es reflexionar en qué casos pido prisión preventiva, en qué casos me pongo a una medida de cese o de sustitución o de variación, y también de la defensa. Hay muchos abogados defensores que nos corresponde actuar incluso pro bono dentro de estas circunstancias. Y se tiene que hacer. Hay mucha gente que no tiene defensa. Sí, el Ministerio de Justicia está haciendo también los esfuerzos que considera pertinentes. ¿Son insuficientes? Lo son, insisto. Las deficiencias las venimos arrastrando hace mucho tiempo, pero creo que la responsabilidad la tenemos todos ahí. Claro que sí, doctora. A ver, por aquí nos hacen una pregunta, creo yo que es para precisar. Eh, Nos dicen, doctora, la fiscal de la Nación ha dispuesto que los delitos de violación sexual, robo agravado, cohecho, peculado, no se ajustan a este beneficio del COVID, ya que acaba de decir que sí procedería en este caso. A ver, mi opinión. Hay que distinguir dos factores. Gravedad. A ver, si nosotros hacemos un análisis, ¿qué consideramos un delito grave? ¿O qué es para nosotros un delito grave? De hecho, ¿cuál es el contexto o
o el marco que establece incluso nuestro propio Código Penal de un delito grave. Y muchas veces consideramos que delito grave es aquel delito que tiene una pena más alta o un mínimo más alto, a comparación de otros, y luego vemos que estos no responden. Sí. Yo voy más por la categoría de delitos violentos, que son, digamos, perjudiciales para la sociedad, para la ciudadanía en general, para el día a día. Si es que se tienen que tomar ciertas medidas para poder lograr frenar o disminuir el hacinamiento carcelario y sobre todo frenar no solamente el nivel de infectados, sino de muertes que ya está viendo. Les he dictado las cifras del Ejecutivo mismo. Yo empezaría por analizar ese factor, en verdad, de ver delitos violentos. Una tarea que quizás tenemos pendientes es ver el tema de la política criminal que ha existido en nuestro país. Muchas veces, a ver, la pregunta me permite reflexionar también sobre esto. El hacinamiento carcelario también no solamente se debe, en este caso, a las decisiones judiciales que han dispuesto una medida de prisión preventiva o que han determinado una condena. Pero es que vean ustedes los factores que se han sumado. Muchas prisiones preventivas, pero también han existido medidas legislativas que con una política criminal de endurecimiento, cuando no populista, que han generado creación de nuevos tipos penales, aumento de penas, reducción de beneficios penitenciarios, es decir, creo nuevos delitos, aumento penas, más gente presa, hay más prisiones preventivas o más condenas por eso. Y de paso, no solamente eso hace que haya más sobrepoblación, sino que además cierro y digo, no hay beneficios penitenciarios para esto. Entonces, ¿qué genera eso? Obviamente, sobrepoblación penitenciaria. Y cuando el análisis tiene que hacerse, en verdad, al menos por esta coyuntura que tenemos que ver, creo yo, delitos violentos. Así es, doctora. Queda claro entonces que el aumentar o el agravar las penas no es una solución como política criminal. Creo que ya para finalizar, el amigo Jonathan Aliaga nos tiene una última pregunta y nos dice, doctora, ¿se podría variar por prisión por detención domiciliaria amparándose el juez en el artículo 255, inciso 2, valorando solo diagnóstico presuntivo, es decir, sin un informe emitido por el penal? ¿Usted qué opina? Lo están haciendo. Hay muchos pedidos de cese que están siendo declarados infundados y los magistrados, en atención a esta posibilidad, están variando las medidas por arresto domiciliario y aplicando las circunstancias del artículo 290 del Código. Y sobre los informes, sí, hay informes, desde luego. A ver, las enfermedades preexistentes, evidentemente, muchas veces el sustento médico no lo encontramos en un reporte INPE. En el reporte INPE lo que vamos a encontrar es la condición médica actual, la que está al menos desde que ingresa la persona al penal. Si es preexistente la enfermedad, obviamente, eso lo vamos a encontrar en la historia clínica de cada una de estas personas, hospitales, clínicas, médicos particulares que lo puedan haber tenido, y de hecho también el informe médico que debiera de evidenciar dentro del INPE estas dolencias o estos padecimientos, ¿no? Pero creo que sí, o sea, sí, de hecho lo están haciendo. Consideran que no hay nuevos elementos de comisión y lo que hacen es, en base a la potestad de variación que tienen, terminan variando la medida por arresto domiciliario siempre y cuando estén dentro de los presupuestos en base a lo del principio de legalidad, que digamos, puedan adecuarse a esa medida. Doctora, yo le quiero agradecer la excelente exposición que ha tenido usted dado bien de regalar al grupo de estudios del sistema penal. El cese de la prisión preventiva es un tema muy importante, pues en el contexto en el cual nos encontramos el COVID-19 favorece de cierto modo a muchas personas y es un tema muy novedoso que se está tocando de diversos ángulos o diversas perspectivas por diversos juzgadores. Entonces yo le agradezco esta exposición que usted ha tenido a bien regalarnos a todo el público
que nos ha sintonizado. Le quiero comentar que han sido más de 200 personas las que nos han visto a través de este live. El cariño por parte del grupo de estudio del sistema penal hacia su persona está allí. Esperemos contar en una próxima oportunidad con un nuevo tema, con su persona. Gracias, doctora. Lo único que Gracias. quiero decir aquí. Gracias, Sergio. Encantada. Si algo bueno ha traído la cuarentena, me quito la palabra cuarentena, se nos ha quedado a todos, y insisto, ya no es. Si algo nos ha traído de bueno, y en lo particular a mí, este aislamiento social obligatorio, es volver a tener contacto con los estudiantes. Es algo que extrañaba, de hecho, por las cuestiones profesionales propias del litigio del día a día, no tienes, ya había quitado la posibilidad de dar clases, pero esa es una linda manera de poder volver a tener contacto con ustedes, los estudiantes. Es lo que siempre más he disfrutado en dar clases. Ya no lo hacía por temas laborales, pero encantada. Gracias, Sergio, Jordi, al grupo Sistema Penal por la invitación, a toda la gente de Huaura. Hace mucho tiempo que no voy por allí. Recuerdo que cuando empezamos la reforma tuvimos varias visitas a Huaura con la gente del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, del cual soy becaria, y veíamos cómo iban implementando y aprendiendo siempre de la gente de Huaura, que siempre traía cosas muy, muy buenas y muy interesantes, así que tengo los más lindos recuerdos de allá. Ojalá que en algún momento vuelva. Gracias a ustedes, gracias a todos. Como tú dices, Sergio, espero en alguna oportunidad volver a compartir con ustedes. Bueno, ojalá que no se extienda mucho esta cosa, pero vamos viendo dentro de las posibilidades tener esto. Saludos a todos, a toda la gente de Huaura. Pidieron saludos para la familia Arenas Ramírez. En verdad, saludos para ellos también. Saludos a todos. Gracias por todo. Gracias.